Bienvenidos a El Rincón del Terror, un lugar donde tus peores pesadillas cobran vida, y lo desconocido se convierte en tu compañero. Aquí exploramos las historias más aterradoras, los misterios más oscuros y los secretos que jamás deberías haber descubierto. Prepárate para noches sin descanso y escalofríos que recorrerán tu cuerpo. Si es así, suscríbete ahora, enciende las notificaciones y déjanos un comentario, porque en este rincón siempre hay lugar para más valientes o más víctimas. El precio de la vida. Hola, mi nombre es Alex, y quiero contarles la historia de cómo mi familia se vio envuelta en un pacto con el diablo. Cuando mi padre enfermó gravemente, yo era muy pequeño, apenas tenía 9 años y no entendía lo que estaba sucediendo. Lo único que recuerdo muy bien de esa época es que mi padre decía lo mucho que le aterraba morir. Mi padre era un hombre soltero que trabajaba duro para mantener a sus 4 hijos. Después de que mi madre muriera tras dar a luz a la menor de mis hermanas, él era el centro de nuestras vidas. Y cuando enfermó, nos sentimos completamente perdidos. Recuerdo que la casa estaba llena de tristeza y preocupación. Los médicos dijeron que no había nada que pudieran hacer por él, y mi padre sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Aquellos días en los que mi padre estaba enfermo fueron deplorables. Recuerdo verlo sufrir, gritando de dolor en la cama. Él se convirtió en una sombra de su antiguo yo, y verlo en ese estado me destrozaba el corazón. Mi padre era un hombre fuerte, pero la enfermedad lo había dejado débil y vulnerable. Una noche en la que fuimos a dormir a casa de mis tíos como ya era costumbre, y dado a que aquella casa no se encontraba muy lejos de la nuestra, decidí volver por un juego de mesa que había olvidado. La lluvia golpeaba contra los cristales de las ventanas, y el viento soplaba aullando a través de las grietas de la casa. Sentí el frío calando hasta mis huesos, por lo que me envolví en una manta para mantenerme caliente. De repente, escuché la voz de mi padre. Todo aquello me pareció sumamente extraño, ya que aunque mi tía lo venía a cuidar durante la noche, aquella voz no era ni un poco parecida a la de mi tía. Por lo que fui a investigar. Cuando llegué a la sala de estar, vi a mi padre hablando con un hombre elegante que no reconocía. Estaban discutiendo en voz baja, y parecían estar hablando de algo importante. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, y el hombre elegante estaba empapado. Parecía estar hablando tranquilamente con mi padre, pero yo sabía que algo estaba mal. Seguí observando en silencio, sin querer hacer ruido, y sin saber por qué. Sentía que algo extraño estaba sucediendo. El hombre elegante parecía tener un poder inexplicable sobre mi padre, y su presencia me generaba un profundo miedo. Pero a pesar de mi temor, no podía dejar de mirar la escena. La lluvia se intensificó, y el viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo que las ventanas de la casa temblaran. Fue entonces cuando el hombre elegante volteó hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Parecía que el hombre podía leer mis pensamientos y sentimientos más oscuros con solo mirarme. Mientras me alejaba de la puerta, el hombre elegante seguía mirándome fijamente. Entonces un relámpago iluminó la habitación, dejando ver con claridad su rostro. Lo que vi me dejó petrificado de terror. Sus ojos, antes elegantes, ahora parecían los de un demonio. Su piel estaba pálida como la nieve, y tenía una sonrisa retorcida en los labios. El impacto de aquella escena fue demasiado para mí, y en cuanto vi al hombre elegante, me desmayé en el acto. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, estaba empapado en sudor y orina. Me sentía aturdido y confundido, y en un primer momento pensé que todo había sido solo una pesadilla. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor me di cuenta de que algo estaba muy mal. No había rastro de mi padre ni del extraño hombre. La habitación estaba completamente vacía, y no había señales de que alguien hubiera estado allí esa noche. Solo la lluvia seguía golpeando contra la ventana, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme a mí mismo de que todo había sido solo una pesadilla, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre elegante. Desde ese día empecé a prestar más atención a mi padre y su comportamiento. Para mi sorpresa, noté que su salud comenzó a mejorar notablemente, algo que no tenía explicación médica. Su color de piel volvió a ser normal, recuperó su fuerza y energía, y ya no parecía un hombre enfermo y moribundo. Pude escuchar algunas conversaciones de mis parientes, diciendo que algunas veces, algunas personas se sienten muy bien antes de que la enfermedad vuelva aún más fuerte. Sin embargo, para sorpresa de todos, mi padre seguía recuperándose. En un par de semanas, estaba completamente sano. Ningún médico podía explicar cómo había sucedido, pero a nosotros no nos importaba. Lo importante era que mi padre estaba vivo y sano. Sin embargo, justo cuando todo parecía por primera vez en mucho tiempo irnos bien, una muy horrible enfermedad aquejó a mi hermana pequeña. Esta siempre había sido una niña muy sana, y había enfermado tan de repente y tan rápido
que nadie de nosotros podía explicarse el por qué había enfermado de aquella manera. La enfermedad de mi hermana pequeña era un misterio para todos. Los médicos no lograban dar un diagnóstico claro y preciso, lo cual generaba mucha preocupación y angustia en mi padre y en todos nosotros. La niña tenía fiebre alta, se quejaba de dolores en el cuerpo y presentaba una palidez extrema en su rostro. A pesar de los esfuerzos de los médicos, su salud empeoraba cada día más y más. Fueron semanas angustiantes en las que todos estábamos a la espera de una mejoría en la salud de mi hermana. Mi padre gastaba todos sus ahorros en medicamentos y tratamientos alternativos, pero nada parecía funcionar. Yo, como su hermano, sentía mucha impotencia al no poder hacer nada por ella. Solo podía estar a su lado, dándole palabras de ánimo y tratando de distraerla con juegos y cuentos. Finalmente, una noche, mi hermana pequeña empeoró de manera dramática. La fiebre subió a niveles insoportables y comenzó a tener convulsiones. Mi padre y yo la llevamos de emergencia al hospital, pero cuando llegamos, ya era demasiado tarde. Mi hermana había fallecido. Fue un golpe muy duro para toda la familia, especialmente para mi padre, quien había perdido a su hija más joven. La causa de la muerte nunca fue determinada, lo cual aumentó aún más la sensación de desconcierto y dolor en nosotros. Desde ese día, mi padre nunca volvió a ser el mismo. Su semblante cambió, se volvió más sombrío y su mirada siempre parecía perdida. Algo se había quebrado en él y, en cierta manera, en todos nosotros. A partir de ese día, el ambiente en la casa se volvió pesado y oscuro. Ya no era solo el olor a azufre que inundaba las habitaciones, sino la presencia constante de una figura en la penumbra. Incluso en sueños, aquel hombre elegante aparecía de vez en cuando, dejándome en un estado de pánico al despertar. La muerte de mi hermana pequeña había cambiado todo en nuestra casa, y la familia se sumió en una depresión profunda. Pero lo que realmente nos aterrorizaba era el hecho de que mi padre parecía haber hecho un pacto con aquel hombre. Su salud había mejorado misteriosamente y, aunque vivía y parecía sano, sabíamos que algo estaba mal. No nos atrevíamos a preguntarle nada. No queríamos saber la verdad detrás de su recuperación. Sentía una presencia en la habitación, y estaba seguro de que aquel hombre elegante estaba allí. En la oscuridad, pude ver una silueta alta y delgada, con una sonrisa malvada en el rostro. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el miedo. En ese momento sentí algo rozar mi pie, como si alguien lo hubiera acariciado con la mano. Me estremecí y sentí una sensación de frío en todo el cuerpo. Sin pensarlo dos veces, salté de la cama y encendí la luz. No había nada en la habitación, pero pude sentir que la presencia seguía allí. A partir de ese día, empecé a tener pesadillas cada vez más a menudo, y siempre aparecía el hombre elegante en ellas. A veces, soñaba con mi hermana pequeña, quien me pedía ayuda para escapar de aquel infierno pontónico. Pasó exactamente un año cuando mi hermano mayor enfermó también. Fue una enfermedad horrible, comenzó a desarrollar llagas dolorosas en su piel que rápidamente se extendieron por todo su cuerpo. Los médicos intentaron todo lo posible para tratarlo, pero su salud empeoraba cada día más. Las llagas se infectaron, y la piel se le fue cayendo, dejando expuestos músculos y huesos. Mi hermano mayor gritaba de dolor constantemente, y no podía dormir por las noches. La casa se llenó de un olor a podrido que era insoportable, y no había nada que pudiéramos hacer para aliviar su dolor. Los médicos hacían todo lo posible para tratarlo, pero su condición solo empeoraba con el tiempo. Mientras mi hermano luchaba por su vida, el ambiente en la casa se volvió aún más pesado. El olor a azufre era constante, y las sombras en las paredes parecían estar siempre presentes. Yo seguía soñando con aquel hombre elegante, y cada vez que abría los ojos, juraba verlo en el fondo de mi habitación, observándome fijamente. Los días pasaron y mi hermano seguía sufriendo cada vez más por su enfermedad. Las llagas en su piel se extendían, y el dolor era cada vez más insoportable. Nuestro padre, cada vez más abatido, se encerraba en su habitación por horas y no hablaba con nadie. Después de la muerte de mi hermano, el ambiente en casa se hizo aún más insoportable, como si la presencia del diablo estuviera más presente que nunca. Mi padre apenas hablaba, y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Salía muy de vez en cuando de la casa, y cuando lo hacía, siempre volvía a casa con extraños amuletos u objetos. Yo por mi parte tenía que hacerme cargo de mi hermano menor, que tenía solo 2 años menos que yo. La culpa de mi padre era cada vez más evidente, y yo no podía evitar sentirme resentido con él, no solo por lo evidente que era que todo lo que estaba pasando era de alguna manera culpa de éste, sino que a pesar de todo mi padre parecía querer protegerse a sí mismo antes de protegernos a nosotros. Me encontraba en una situación difícil,
tratando de cuidar a mi hermano menor, mientras intentaba ignorar el olor a azufre que parecía impregnado en la casa. Todo aquello, sin mencionar que todos mis tíos y parientes cercanos parecían no querer acercarse, era como si temieran que de hacerlo la maldición que nos aquejaba a nosotros también aquejaría a mis primos. Fue un año difícil para mí y para mi familia. Después de perder a mi hermano mayor y a mi hermana menor, mi último hermano comenzó a enfermarse también. En cuanto esto pasó, sentí como si lo único que me mantenía cuerdo comenzara a desmoronarse. Pero, para mi fortuna, la hermana de mi madre, a quien no veíamos con frecuencia desde la muerte de la misma, llegó a visitarnos de improviso, y sintió que algo estaba mal. Mi tía era santera y tenía ciertas habilidades en la curación. Al ver la condición de mi hermano, supo que algo no estaba bien. Intentó aliviar sus dolencias con hierbas, ungüentos y aceites. Sin embargo, luego de probar con todo sin ver siquiera un poco de mejora, le pidió que le permitiera hacer un ritual para averiguar la causa de su enfermedad. El ritual duró horas en las que mi hermano, para mi fortuna, estuvo profundamente dormido. Sin embargo, fue la experiencia más aterradora que jamás haya experimentado en mi vida. Recuerdo perfectamente cómo toda mi casa se llenó de una atmósfera pesada. Las cosas de los estantes comenzaron a caerse al suelo como si alguien las arrojara con fuerza al mismo. Las sombras, gritos y golpes comenzaron a escucharse y a hacerse cada vez más presentes. Desde ese momento, mi tía decidió tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó a preparar una serie de rituales y hechizos para intentar salvar la vida de mi hermano. Inclusive, esta pidió ayuda a algunos de sus amigos, los cuales también se dedicaban al esoterismo. Sin embargo, a pesar de la ayuda de estos, ninguno parecía saber exactamente cómo deshacer aquel pacto. El tiempo se agotaba, y la enfermedad de mi hermano avanzaba rápidamente. La enfermedad de mi último hermano, a pesar de los esfuerzos que hice para cuidarlo, y de la ayuda de mi tía y sus amigos, quienes no dejaban de practicar sus rituales para alejar la presencia del demonio, para así salvar a mi hermano. Sin embargo, a pesar de todo, mi hermano terminó muriendo también, y yo me quedé solo en aquella casa impregnada de dolor y sufrimiento. Fue entonces cuando mi tía me contó todo lo que había descubierto sobre el pacto que mi padre había hecho con el demonio, ofreciendo las almas de sus hijos a cambio de su propia vida. Me contó que el demonio había cumplido su parte del trato, salvando la vida de mi padre y permitiéndole vivir más allá de lo que cualquier médico hubiera considerado posible. Pero, como era de esperar, el precio a pagar era demasiado alto. Sentí un profundo dolor al enterarme de la verdad, de que mi padre había sido capaz de hacer algo tan atroz y egoísta, de sacrificar a sus propios hijos por su propia vida. Pero también sentí una gran rabia hacia el demonio, que había aprovechado la debilidad y desesperación de mi padre para hacerle firmar aquel pacto infernal. Fue un alivio para mí cuando mi tía llegó, ya que mi último hermano había muerto, y me sentía completamente solo y abrumado por la situación. Pero al menos, ahora sabía que tenía a alguien a quien recurrir. Me llevó con ella, lejos de aquella horrible casa llena de recuerdos dolorosos. Estuve durante mucho tiempo viviendo con ella. Esta me dio un amuleto, el cual me aseguró que mientras lo tuviera puesto el demonio no podría jamás reclamar mi alma. Pero a pesar de todo, nunca me sentí completamente seguro. Sentí una sensación de alivio cuando me enteré de que mi padre había muerto. Fue la primera vez que me sentí libre, ya que su muerte significaba que no había nada que me uniera al pacto infernal que había hecho con el diablo. Durante muchos años, había vivido atormentado por pesadillas y visiones de mis hermanos en el infierno, pero ahora sabía que podía dejar todo eso atrás. Aún después de la muerte de mi padre, yo viví con el amuleto de protección que mi tía me había dado, ya que a pesar de no necesitarlo, este me daba una cierta sensación de falsa seguridad, por si es que acaso el diablo aún quisiera reclamar la última alma que le faltaba. Aún así, las pesadillas y visiones no dejaban de atormentarme. Pero poco a poco aprendí a vivir con ellas. En mi vida adulta, traté de olvidar todo lo sucedido y seguir adelante. Me casé, tuve hijos, y construí una vida nueva para mí mismo. Sin embargo, siempre estaba el miedo de que el pacto infernal pudiera volver a afectar a mi familia de algún modo. Me dediqué a sanar las heridas que el pacto había dejado en mi vida. Me costó mucho trabajo superar todo lo que había pasado, pero poco a poco fui avanzando y aprendiendo a vivir sin miedo. Con el tiempo, también aprendí más sobre el esoterismo y ese tipo de cosas. Aprendí cómo usar mejor el amuleto de protección que me había dado mi tía, y descubrí que me ayudaba a mantener a raya las pesadillas y las visiones. También aprendí a encontrar la paz en la meditación y la oración, y poco a poco fui recuperando mi vida. A pesar de todo lo que había pasado, nunca perdí la fe en que había algo más allá de este mundo. Había visto el infierno de cerca,
pero también había visto el amor y la bondad de las personas que me ayudaron a salir de allí, y aunque nunca podré borrar lo que pasó de mi memoria, estoy agradecido por las lecciones que aprendí, y por la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. La promesa con el diablo. Cuando conocí a Tomás, yo tenía 19 años y él tenía 20. Fue gracias a un amigo en común que comenzamos a vernos con más frecuencia, hasta que finalmente formalizamos nuestra relación. Nunca olvidaré esos años, ya que aún recuerdo todo lo que vivimos juntos. Tomás vivía con su madre, quien era su todo, y a quien amaba más que nada en este mundo. Por mi parte, me agradaba mucho la madre de Tomás, ya que desde el primer momento en que la conocí, se encargó de que me sintiera como en familia. Su nombre era Elena, y era una mujer hermosa, con una abundante cabellera rizada negra y unos ojos cafés que siempre reflejaban sinceridad y alegría. Lamentablemente, un día, la madre de Tomás cayó gravemente enferma. Visitó a innumerables doctores que solo le recetaban remedios momentáneos, los cuales empeoraban todo una vez que sus efectos comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, un día llegaron los resultados que todos temíamos. El cáncer de huesos estaba en un estado muy avanzado y la medicina que necesitaba era demasiado cara. Después de darse cuenta de que no podría pagar la medicina de su madre, trabajando en empleos comunes, Tomás intentó conseguir varios trabajos mejor remunerados. Después de todo, Tomás se había graduado con un muy buen promedio de la universidad, pero como les pasa a muchos profesionistas, no había logrado ejercer su carrera después de la universidad, y en cada puesto de trabajo al que aplicaba, recibía la misma respuesta: necesitaba más experiencia. Cada vez que intentaba ahorrar algo de dinero, algo inesperado surgía y sus esfuerzos se desvanecían en el aire. En su desesperación, Tomás recurrió a un conocido suyo, que era conocido por ser un delincuente y asaltante. Este amigo le dijo que podría ganar mucho más dinero uniéndose a su banda y robando a personas adineradas. La desesperación puede arrastrar a la persona más honorable a cometer acciones que en otras circunstancias ni siquiera podría contemplar en su cabeza. Aunque al principio lo rechazó, su necesidad de salvar a su madre lo llevó a tomar la decisión equivocada. Con el tiempo, se unió a la banda y empezó a robar a personas por la noche. Era peligroso y arriesgado, pero al menos estaba ganando el dinero que necesitaba para comprar las medicinas de su madre y para que ella pudiera comer. Por supuesto, no nos lo dijo ni a mí ni a su madre. Nos inventó que había conseguido un buen empleo, lo cual jamás cuestionamos. A pesar de que Tomás finalmente tuvo el dinero suficiente para comprar los medicamentos necesarios para su madre, nada parecía ayudarla a recuperarse. Su salud se deterioró aún más con cada día que pasaba. Aquella mujer de mirada hermosa y aspecto saludable se había convertido en casi un costal de huesos, cuyo cuerpo le dolía incluso al respirar. Y Tomás se sentía cada vez más impotente y desesperado. Fue entonces cuando uno de sus amigos de la banda de ladrones le habló del pacto con el diablo. Le dijo que podría salvar a su madre, pero que tendría que hacer un trato con el diablo a cambio. Al principio, Tomás rechazó la idea. Después de todo, su madre siempre le había inculcado la devoción a Dios, por lo que hacer un pacto con el maligno era algo casi impensable. Pero su amigo lo convenció de que era la única forma de salvar a su madre, y que, después de todo, Dios era el responsable de que su madre estuviera en aquel estado en primer lugar. Tomás se reunió con su amigo en un parque oscuro esa noche. El amigo le presentó a un hombre extraño y misterioso que dijo ser capaz de hacer cualquier cosa por un precio. Tomás estaba asustado, pero sabía que no tenía otra opción. Había que hacer algo para salvar a su madre, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de verla bien otra vez. El hombre misterioso le dijo a Tomás que, a cambio de la vida de su madre, debía hacer algo también.
Dijo que sabría cuándo llegara el momento. Dijo que sabría cuándo llegara el momento. Lo único que le pidió en ese momento era que dejara de robar. Tomás estaba confundido. ¿Por qué pedirle algo tan simple a cambio de salvar a su madre? Pero aún así, aceptó sin más. Después de todo, dejar de robar no parecía ser una promesa difícil de cumplir. Pero a pesar de sus dudas, mi expareja aceptó. Y para su sorpresa, los resultados de aquel pacto fueron casi inmediatos. Su madre empezó a recuperarse, algo que parecía imposible e inexplicable, tanto para los médicos como para mí hasta entonces. Todo parecía estar bien. La señora Elena recuperó por completo su salud a un ritmo impresionante para cualquiera. Y aunque mi expareja aún tenía problemas monetarios, todo parecía ir mejorando. Pero no tardó en descubrir que había un precio a pagar por hacer un pacto con el diablo. Aunque su madre se había recuperado, mi expareja empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba con ser arrastrado al infierno, con ser torturado por toda la eternidad. Y aunque intentaba ignorar estos sueños, no podía dejar de sentirse inquieto. Llegó incluso al punto de no querer dormir para evitar tener estas pesadillas, lo que ocasionó que tuviera un bajo desempeño en cualquier trabajo que pudiera conseguir. Además, ahora que ya no estaba robando, mi expareja tenía muchos más problemas para encontrar un buen trabajo. Fue en uno de sus peores días, después de pasar horas buscando trabajo sin éxito, que se encontró con un hombre de apariencia adinerada en la calle. Me contó que en un principio ni siquiera pasó por su cabeza asaltarlo. Pero mientras lo observaba, vio cómo éste se encontraba con un hombre trajeado, el cual le entregó una enorme cantidad de dinero en efectivo. La tentación fue demasiado grande. Sin pensarlo dos veces, mi expareja lo asaltó. Fue un error terrible. El hombre resultó ser un conocido empresario de la ciudad, y su asalto fue rápidamente reportado a las autoridades. Mi expareja fue rápidamente localizado y detenido, llevado al Ministerio Público. Él no quería que por nada del mundo su madre se enterara de que había sido detenido por algo como robar, por lo que su única opción para salir de prisión fue llamarme a mí para que fuera a pagar la fianza. Mi sorpresa al enterarme de dónde había estado sacando el dinero para los medicamentos de su madre fue enorme, y le hice jurar que me contaría todo si quería que lo ayudara sin que su madre se enterara nunca de lo que había hecho. Él aceptó sin objetar nada, por lo que me dirigí inmediatamente al Ministerio Público para sacarlo. Sin embargo, nada de lo que yo pudiera imaginar sobre su explicación a todo aquello pudo prepararme para lo que estaba a punto de escuchar. Llegué al Ministerio Público y pagué la fianza. Cuando salió, ni siquiera pude reclamarle nada, porque lo vi en un estado deplorable. Estaba completamente pálido, como si todo el color de su piel se hubiera desvanecido. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y se le veía preocupantemente consternado. Lo llevé inmediatamente a mi casa, en donde no pronunció una sola palabra en todo el camino. En algunos momentos podría jurar que temblaba, y no fue hasta la mañana siguiente que finalmente estuvo listo para hablar. Me contó todo lo que había hecho, desde unirse a esa pandilla hasta hacer un pacto con el diablo para salvar a su madre. Escuché cada palabra atónita. No podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, al parecer, aún faltaba la peor parte, la razón por la cual había salido así del Ministerio Público. Me contó que mientras esperaba su turno, lo pusieron en una celda. Él me contó que en esa celda había un anciano que estaba de espaldas a él y parecía estar susurrando algo en un lenguaje extraño. Cuando dejaron a mi novio solo con el anciano, este comenzó a reír de forma macabra y a decirle que había roto su promesa. Al principio, mi novio no relacionó todo, por lo que cuestionó al anciano sobre lo que decía, provocando así que éste se diera la vuelta. Mi novio describió al anciano como un hombre de apariencia extraña, sin ojos, piel muy arrugada y, aunque no podía asegurarlo al 100%, parecía que cuando reía tenía la esquela de una serpiente,
todo condecorado con acrílico. Un olor a azufre. Me contó que fue una experiencia aterradora y que no podía quitarse la imagen de aquel anciano de la cabeza. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al escuchar su relato, pero traté de mantener la calma y buscar una explicación lógica. Sí, quizá el anciano había sido un preso anterior que había sido liberado sin que mi novio se diera cuenta. O tal vez era un guardia disfrazado que estaba jugando una broma pesada. Pero mi novio me aseguró que los guardias habían dicho que no había nadie más en la celda, lo que me hizo dudar de mis teorías. Mientras pasaban los días, Tomás se ponía cada vez más nervioso y asustado por lo que había sucedido en la celda. Sus pesadillas se incrementaron desde aquel día. No era para menos, después de todo lo que había pasado. No había transcurrido ni una semana. Pero yo estaba ahí para él, tratando de darle ánimo y consuelo. Un día decidí a visitar a doña Elena para ver cómo estaba ella, y si necesitaba algo, ya que tenía un tiempo en el que no la había visto. Al llegar a la casa, me recibió con una mirada triste y preocupada. Me contó que desde hacía un par de días, la casa parecía estar embrujada. No dejaban de verse sombras y escucharse ruidos extraños por todas partes. Además, su hijo estaba cada vez más paranoico y asustado. Lo que más me inquietó fue cuando me dijo que había visto a un hombre trajeado rondando la casa últimamente. Me dijo que nunca lo había visto antes y que parecía estar observando la casa desde lejos. Su descripción del hombre me hizo temblar, porque parecía ser el mismo que mi novio había visto en la celda. Solo que doña Elena añadió que este hombre, por momentos, parecía ser que la casa tomara un ambiente pesado y con cierto aroma a podrido. No sabía qué pensar de todo esto, pero sabía que algo muy extraño estaba sucediendo. Le prometí a la madre de mi novio que estaría al tanto de todo y que lo ayudaría en lo que pudiera. Pero en mi interior sentía que estábamos en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que podíamos imaginar. La situación se volvía cada vez más extraña y preocupante. Intenté hablar con Tomás al respecto. Sin embargo, parecía estar muy afectado debido a la falta de sueño, por lo que apenas me escuchó. Decidí quedarme esa noche en la casa de mi novio para asegurarme de que todo estuviera bien. Pero lo que sucedió esa noche fue algo que nunca podré olvidar. En medio de la madrugada, unos ruidos extraños me despertaron. Al principio, intenté tranquilizarme e ignorarlo todo, pero entonces escuché unos pasos pesados acercándose a la habitación donde dormía. Traté de despertar a mi novio, pero para mi desgracia, había tomado el medicamento para dormir que le había comprado y estaba profundamente dormido. Parecía no escuchar nada. Fue entonces cuando vi la sombra de un hombre en la puerta de la habitación. Me quedé sin habla y sin poder moverme. No sabía qué hacer. El hombre se acercó lentamente hacia mí, y cuando finalmente lo pude ver claramente, me di cuenta de que era el mismo hombre trajeado que había estado rondando la casa de la madre de mi novio. El hombre me miró fijamente con unos ojos fríos y oscuros que parecían querer perforar mi alma. Entonces, con una voz ronca y profunda, me dijo: «Tu novio no cumplió su promesa y ahora debe pagar su deuda conmigo». Cuando este hombre desapareció y recuperé la movilidad de mi cuerpo, supe que debía hacer algo. Amaba a mi novio y no quería verlo así. Al día siguiente, quise regresar con el sacerdote local para bendecir la casa y tratar de ahuyentar cualquier presencia maligna que pudiera haber allí. Pero al llegar, encontramos una escena horrible. La madre de mi novio yacía muerta en el suelo, de una manera espantosa. Había sangre por todos lados. La expresión en su rostro era de horror absoluto. Nos quedamos en shock y llamamos a la policía de inmediato. La casa fue acordonada y se abrió una investigación, pero nunca se encontró al asesino. La muerte de la madre de mi novio fue un golpe muy duro para ambos. Después de aquel golpe tan duro, mi novio no dejaba de repetir
que todo había sido su culpa y que él era el que merecía haber muerto en lugar de su madre. Yo intentaba consolarlo, pero parecía estar cada vez más hundido en su propia culpa y desesperación. Y un visionario. Fue entonces cuando le supliqué que nos fuéramos de la ciudad y que intentáramos empezar de nuevo en otro lugar, pero él se negó rotundamente. Decía que no podía irse, que estaba condenado. Sin embargo, me prometió que intentaría romper el pacto que había hecho con el hombre y que no me convenía estar junto a él si no lo conseguía. Pasaron varias semanas en las que mi novio se mantuvo alejado de mí y de todo el mundo, encerrado en su habitación, tratando de encontrar alguna manera de romper el pacto. A pesar de lo que él me había dicho, yo lo apoyaba en todo lo que podía, pero sabía que estaba luchando contra algo muy poderoso y peligroso. Finalmente, un día mi novio salió de su habitación. Parecía diferente, como si hubiera aceptado su destino y estuviera listo para enfrentarlo. Me dijo que había encontrado una manera de romper el pacto. Me pidió que me fuera a la ciudad, ya que no quería que estuviera cerca cuando intentara romper aquel pacto, el cual consistía en ir al mismo lugar donde había hecho el pacto en primer lugar. Debía volver a contactarse con el diablo para así romper el trato. Yo no sabía mucho sobre rituales o magia, pero sabía que mi novio necesitaba mi apoyo en ese momento tan difícil. Así que accedí a estar allí, aunque él no lo quisiera. Me escondí detrás de unos arbustos cercanos para poder ver todo lo que él estaba haciendo. Al principio, lo único que podía ver era a él sentado en medio de un círculo de velas negras, repitiendo la misma oración en un lenguaje extraño, una y otra vez. En un momento, una figura comenzó a materializarse justo frente a Tomás. Esta parecía en un principio solo una sombra, algo deforme, pero poco a poco comenzó a tomar forma. Esta sombra no era nada más. Y nace este mismo hombre que yo había visto en la casa de Tomás no hacía mucho tiempo. No cabía duda de que era él, ya que su sola presencia me hacía sentir el más profundo de los miedos que jamás en mi vida había experimentado. Seguí mirando y vi cómo Tomás intentaba hablar con él. No podía escuchar exactamente lo que decía, pero el tono de voz con el que lo hacía era suplicante y lleno de miedo. No pasó mucho tiempo cuando las cosas comenzaron a empeorar. De la nada, el viento comenzó a soplar fuertemente, al grado de que creí que los árboles se arrancarían del suelo. Punto. En cuanto esto pasó, Tomás comenzó a gritar que era quien había roto el pacto primero, que él había matado a su madre, por lo que entonces ya no le debía nada. Fue entonces que Tomás fue arrojado por los aires con una fuerza sobrenatural. Él azotó a pocos metros de donde yo me hallaba, por lo que no pude resistir el ir a socorrerlo. Lo ayudé a ponerse de pie. El viento soplaba tan fuerte que la tierra levantada nublaba un poco nuestra vista. Aún así, él me reconoció de inmediato. Al principio, él me agradeció por haberlo ayudado. Sin embargo, aquel agradecimiento se vio rápidamente, transformado en un reclamo del por qué no le había hecho caso. A decir verdad, no presté mucha atención a lo que él me decía. Lo único que me interesaba en ese momento era cómo haríamos para salir de ahí. Tomás se hallaba muy lastimado por la caída, pero aún podía caminar, por lo que comenzamos a alejarnos de ahí. Sin embargo, no logramos alejarnos mucho cuando la presencia de aquel hombre se hizo presente frente a nosotros nuevamente. Este ya no era aquel anciano lleno de arrugas que yo había visto en la casa de Tomás, sino un hombre joven y elegante. Emergían dos cuernos puntiagudos de su frente, y el miedo que provocaba era casi paralizante. Sin embargo, Tomás me sacó de aquel trance cuando gritó que yo no tenía nada que ver con todo eso, y que por favor me dejara ir. Yo no quería irme. Quería quedarme con Tomás, pero aquella no fue mi decisión. Comencé a escuchar dentro de mi cabeza unas extrañas palabras,
Y después de aquello, todo fue nada más que profunda oscuridad. Desperté al día siguiente, en el mismo lugar, y no entendía nada de lo que estaba pasando. Busqué a Tomás durante meses sin que nadie pudiera darme una respuesta concreta sobre su paradero. Finalmente, decidí que lo mejor sería irme a la ciudad como tanto había deseado. Años después, por un viejo amigo, me enteré de que Tomás había reaparecido un día sin más. Sin embargo, había enloquecido y no recordaba absolutamente nada sobre su vida. Lo peor de todo es que parecía haber perdido los ojos. Fui de visita al pueblo algunos años después para visitar a algunos familiares, donde pude comprobar aquella historia. Tomás se sentaba a las puertas de la iglesia a pedir dinero y, en cuanto me acerqué a hablar, éste no me reconoció. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero aún tengo pesadillas y siempre duermo con un crucifijo a mi lado. Jamás podré olvidar lo vivido. Sé que nunca debemos jugar con fuerzas que no podemos comprender, ya que de lo contrario podemos terminar muy mal. Un rezo al diablo. Mi nombre es Lucía Torres y actualmente soy profesora de inglés, pues realmente me apasiona la docencia. Trabajo en una prestigiosa preparatoria, en el corazón de la ciudad. Mi vida diaria es una rutina académica, siempre entre libros y jóvenes estudiantes ansiosos de adquirir conocimientos del mundo, aunque no todos. Pero a pesar de la normalidad de mi vida, existen ciertas experiencias que he tenido, que perturban mi mente de vez en cuando. Hace apenas unos días, en uno de nuestros descansos habituales, me encontraba compartiendo café y conversación con otra maestra. Entre risas y anécdotas de nuestros respectivos días laborales, la plática derivó hacia un territorio más oscuro e incomprensible, que son las experiencias paranormales. Aquellos encuentros con lo misterioso, con lo raro, que ha marcado nuestras vidas de formas que aún no podemos entender. Aquella ocasión le relaté con detalles una experiencia que había vivido en mi juventud, una que aún hoy en día me hace estremecer. Y aunque noté un brillo de sorpresa y escepticismo en sus ojos, continué mi narración. Creo que, en el fondo, ella no me creyó del todo. Pero bueno, estoy dispuesta a compartir mi historia con quien se atreva a leerla o escucharla, con la esperanza de que comprendan que lo bueno y lo malo coexisten en nuestro mundo. Y que a veces lo malo se camufla de bondad para confundirnos y hacernos daño. Todo sucedió cuando yo era una joven de 17 años, llena de dudas e inseguridades, tratando de comprender el complejo mundo del amor y las relaciones. Vivía en un pueblito de Morelos, un lugar en el que los días pasaban lenta y tranquilamente. Allí vivía con mi abuela y mi madre, dos mujeres fuertes a las que admiro hasta el día de hoy, quienes siempre han velado por mi bienestar. Mi madre pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, siempre esforzándose por proporcionarme un futuro mejor. Dura. Como resultado, la mayoría de las veces me quedaba al cuidado de mi abuela, quien se convirtió en mi confidente y guía durante ese tiempo. Por aquel entonces, me encontraba en un periodo de rebeldía y confusión. Había dejado la escuela durante un año, una decisión dada a mí bajo rendimiento académico y tomada como una forma de castigo por no haberme esforzado lo suficiente en mis estudios. En ese entonces, no entendía el valor de la educación. Ya que no iba a la escuela, tenía que ayudar a mi abuela en las labores del hogar. Ella me había enseñado a cocinar y cada día preparábamos juntas la comida para las 3. También lavaba los trastes después de cada comida. Además de cocinar y lavar los trastes, también me ocupaba de la ropa. Separaba la ropa por colores y tipos de tela antes de ponerla en la lavadora, con el fin de evitar que se dañaran o decoloraran. Me había acostumbrado al aroma del suavizante y a la sensación de la ropa fresca y limpia. Cuando terminaba con la ropa, tomaba la escoba para barrer, quitando el polvo
Después, trapeaba, dejando el suelo brillante y limpio. Mis abuelas siempre decían que uno podía decir mucho de una persona por cómo mantenía su hogar, por lo que siempre intentaba hacer las cosas lo mejor posible, aunque en el fondo ansiaba regresar a la escuela. Además del quehacer, los domingos por la mañana eran especiales para mí y mi abuela. Asistíamos a la iglesia, ella era una mujer muy devota y disfrutaba de su fe. En esa iglesia, que destacaba por su arquitectura antigua y sus bancos de madera, también se encontraba Víctor, un amigo de la escuela, que era sacristán. Estaba allí no por fe, sino también como castigo de su madre después de haberse escapado de su casa para ir a una fiesta de la preparatoria. Así que por un tiempo tendría que ayudar en las tareas de la iglesia. Fue en esa misma iglesia donde conocí a Ramiro, un chico que acudía a la misa con su tía todos los domingos. La primera vez que lo vi, él estaba sentado en las bancas de la derecha, justo en la primera fila, mientras que yo estaba en las de la izquierda, en la tercera fila, así que podía verlo perfectamente. Me parecía el chico más guapo del mundo, su sonrisa iluminaba la iglesia entera, y sus ojos rasgados me parecían las puertas del universo. Ese día llevaba una chamarra azul marino que contrastaba con su piel clara y un pantalón de mezclilla. Después de la misa intenté encontrarlo entre la multitud, pero ya no lo vi. Esa misma tarde decidí ir a una de las pizzerías del centro con mis amigos. No soy una gran fanática del fútbol, por lo que cuando el partido comenzó en las pantallas del restaurante, me distraje mirando a las personas que entraban y salían del lugar. Fue entonces cuando lo vi. Era el chico de la iglesia y acababa de llegar con un par de amigos. Mi corazón latió con fuerza al verlo entrar. Ramiro se dirigió hacia la mesa de enfrente, que casualmente daba hacia la televisión, donde se transmitía el partido. Él y sus amigos parecían estar sumamente interesados en el juego, pero yo no podía quitar mis ojos de él. De vez en cuando, veía sus ojos desviarse del partido y mirar en mi dirección. Al principio pensé que estaba alucinando, pero mi amiga, que había notado mi interés, corroboró lo que estaba viendo. No podía evitar sonreír cada vez que nuestros ojos se encontraban, y él correspondía a mis sonrisas con la suya. Sentí una conexión inmediata con él, como si fuéramos dos piezas de un rompecabezas destinadas a encajar. Mis amigos querían irse después de un rato, pero les rogué que se quedaran un poco más. No quería perder la oportunidad de compartir aquel espacio con aquel chico. Uno de mis amigos me comentó que el chico no era del pueblo, que venía de Puebla y probablemente por eso no lo había visto antes. Luego de varios intercambios de miradas y sonrisas, una de las meseras del lugar se acercó a nuestra mesa con un licuado que yo no había pedido. Con una sonrisa, me dijo que la malteada era un regalo del chico de la mesa de enfrente. Aunque quise gritar de la emoción, simplemente le agradecí y le pedí que le diera las gracias a Ramiro por el licuado. Cuando finalmente tuvimos que irnos, levanté la vista para despedirme de él. Ramiro me miró, sonrió y levantó su mano en señal de despedida. Yo hice lo mismo, sintiendo un cosquilleo en el estómago ante la idea de verlo de nuevo. Aquel día, que empezó como cualquier otro, terminó siendo lo que yo creí que sería la historia de amor más bella, aunque no fue así. En fin, pasaron los días y me la pasaba pensando en él. Y en destino me sonrió cuando lo volví a ver de una semana, una vez que había ido por unas cosas en el centro. Y esa vez aprovechó la oportunidad para invitarme a salir, y con todo el entusiasmo del mundo, acepté. Fue un tranquilo domingo por la tarde cuando me encontré con él, el chico que había conocido en la iglesia, y con quien había estado coqueteando en la pizzería. Decidimos dar un paseo casual, bajo el sol, refrescándonos con helado que compramos en el parque. Mientras comíamos nuestros helados, empezamos a platicar, dejando que la conversación fluyera naturalmente. Me dijo que se llamaba Ramiro y compartió conmigo que era originario de Puebla y que se había mudado al pueblo para vivir con su tía debido a algunos problemas familiares
que habían tenido. Por alguna razón sentí que podía confiar en él. Por mi parte, le hablé de mi vida, mis rutinas y los sueños que ansiaba lograr algún día. Fue sorprendente cómo nuestras palabras y risas llenaron la tarde, haciendo que el tiempo se pasara volando. Después de terminar nuestros helados, decidimos explorar más allá y caminamos por una calle muy larga. Los adoquines bajo nuestros pies resplandecían con la luz del atardecer. Yo llevaba unos tacones altos. No fue la mejor idea para un paseo, pero aproveché para acercarme más a él. Así que le pedí que si podía tomarlo del brazo para mantener el equilibrio. Su brazo resultó ser el soporte perfecto, brindándome la estabilidad que necesitaba, y me sentí muy feliz. Cada vez que hablaba, su voz me parecía perfecta. Tenía un tono cálido y reconfortante que me hacía sentirla más afortunada. Y cada vez que sonreía, mi corazón parecía dar saltos de alegría. Sé que suena a una historia de amor, pero no fue así. Ese solo era el comienzo de una historia de terror absoluto. Pasaron 5 meses desde aquel domingo. Durante ese tiempo, Ramiro y yo continuamos viéndonos a diario, aunque a veces solo por unos minutos. Cada encuentro era como una pequeña chispa de felicidad en mi vida. Sin embargo, a pesar de nuestra cercanía, nunca me pidió que fuéramos novios oficialmente. Y una pequeña voz en mi interior me decía que tal vez nunca lo haría. Además, comenzó a cambiar. Empezó a pedirme dinero prestado, a pedirme que le comprara comida, y su trato hacia mí se volvió más frío y distante. Era como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente a aquel chico encantador que conocí. A pesar de todo, no podía evitar sentir un fuerte apego hacia él. Mi abuela y mi madre se percataron del cambio de mi comportamiento y de que mi apetito había disminuido considerablemente y ya no mostraba interés en ayudar en las tareas del hogar. Mis amigos, viendo mi tristeza, me aconsejaban dejarlo, pero era algo que no podía hacer. Lo quería demasiado. Estaba tan envuelta en mis sentimientos por Ramiro que cualquier sugerencia de romper con él era insoportable de escuchar. Después de 7 largos meses de estar con él, claro, sin compromisos, Ramiro decidió poner fin a todo. Un día, sin previo aviso, simplemente me dijo que ya no podíamos estar juntos. Y con esas palabras se alejó, como si el tiempo juntos no hubiera significado nada para él. Para mí, a mis 17 años, y viviendo mi primer amor, sentí como si el mundo se fuera a acabar sin él. Sé que suena ridículo, pero a esa edad, cada experiencia se siente de una manera intensa. Sentía como si hubiera perdido una parte esencial de mí. Era un jueves cuando sucedió. Ese mismo día busqué consuelo en el lugar donde lo conocí, la iglesia, a esas horas, y entre semana, la iglesia estaba prácticamente vacía. Allí, bajo la gran cruz y los vitrales coloridos, me desmoroné y lloré, pidiéndole a Dios que me ayudara, que hiciera que Ramiro volviera a estar conmigo. Mientras lloraba, sentí una mano tocar mi hombro. Al voltearme vi que era Víctor, mi amigo sacristán, mirándome con preocupación. Al ver mi estado, me preguntó qué estaba pasando. Mientras lloraba, le conté todo, mi relación con Ramiro, cómo había cambiado y cómo había terminado todo. Víctor escuchó en silencio. Sus ojos reflejaban empatía. Cuando terminé, me dijo que no valía la pena sufrir tanto por alguien como Ramiro. Sin embargo, no pude evitarlo, y le dije que no dijera eso. Le dije que él no entendía, que yo realmente quería a Ramiro, que deseaba con todo mi corazón que volviera a ser el chico del que me había enamorado. Víctor me miró en silencio durante unos momentos, como si estuviera pesando mis palabras. Continué llorando. Podía sentir el dolor por la pérdida de Ramiro aún fresco en mi corazón. Después de un tiempo, que pareció una eternidad, Víctor finalmente habló, diciendo que él podría tener una solución para mi problema.
Me dijo que él había aprendido en la iglesia que había un santo que ayudaba a las personas que necesitaban algo relacionado con el amor, y que si ponía toda mi fe, seguramente me ayudaría. Me dijo que era San Judas Tadeo y que tenía que poner una pequeña estatua en mi casa, en un altar, ponerlo de cabeza, con unas velas color rojo, y que debía decir unas cuantas cosas. Las lágrimas dejaron de brotar de mi rostro y comencé a escucharlo atentamente, pues era la oportunidad de que Ramiro se arrepintiera y volviera a estar conmigo. Víctor me dijo que no me preocupara, que él me daría la imagen del santo, así como las velas y lo que tenía que leer, que volviera al siguiente día a las 5 de la tarde. Me dijo también que lo único que quería era que estuviera bien y que la fe me iba a ayudar. Le agradecí porque me sentía mejor y ya tenía una esperanza de que todo estaría bien con quien en ese entonces creía que era el amor de mi vida. Esa noche fue eterna. No pude dormir. Me la pasé llorando y pensando en los buenos momentos que habíamos tenido Ramiro y yo. Ni siquiera pensaba en los malos. Al día siguiente ayudé un rato a mi abuela, y a las 5 ya estaba en la iglesia como me había dicho Víctor. Cuando lo vi me dio una bolsa negra y me dijo que allí estaba todo lo necesario para poner el altar. Me dijo que no podía hablar mucho porque tenía trabajo, pero que en una hojita dentro de la bolsa estaban todas las instrucciones. Asistí con la cabeza y le di las gracias. Me dio un abrazo y me fui a casa. La verdad, no le dije a nadie sobre eso, a nadie, porque me daba mucha pena que se burlaran de mí o me regañaran. En el fondo me sentía ridícula por hacer algo así, pero de verdad sufrí mucho por Ramiro, y solo quería que todo fuera como antes. Al llegar a casa, decidí ignorar la cena con mi madre y mi abuela, debido a la falta de apetito. Apenas entré a mi habitación, el agotamiento me venció y me quedé dormida, aún con la bolsa negra sin abrir. Desperté alrededor de las 10 de la noche y me dispuse a abrir la bolsa. Dentro encontré 6 velas rojas, un manojo de hierbas secas y 2 hojas de papel. Una de las hojas contenía una serie de oraciones que debía recitar. Unas estaban en español y otras eran letras que no tenían ningún sentido, y la otra las instrucciones detalladas. También había un frasco con un líquido extraño. También había un frasco con un líquido extraño. Pero lo más importante de todo era la pequeña estatua de cerámica de San Judas Tadeo. Estaba vestido de verde y tenía barba. Bueno, me dispuse a hacer el altar, prender las velas, esparcir las hierbas sobre la mesita y decir las oraciones que decía en la hojita, las que eran letra con letra. Me costaron mucho. No sabía cómo pronunciarlas, pero hice mi mayor esfuerzo. Aparte regué otras más que yo misma había creado diciendo el nombre de Ramiro. Después de hacer todo eso, me volví a dormir, pero soñé cosas muy extrañas que hicieron que me despertara abruptamente. Abrí los ojos y solo había oscuridad, y hasta que mis ojos se acostumbraron a ella, me di cuenta de que había una sombra cerca de la ventana. Pero cuando limpié mis ojos con las manos, ya no vi nada. Unos segundos después, se escuchó algo raro en la mesa. Era como si un animal pequeño estuviera caminando ahí. Por esa razón me levanté y prendí la luz, porque si era un ratón, debía decirle a mi mamá. Me di cuenta de que no había nadie, pero algo llamó mi atención enormemente. Era la figura de San Judas Tadeo, y parecía que estaba llorando sangre, pues de sus ojos salía un líquido rojo que goteaba en la mesa. Siendo totalmente sincera, me asusté al principio, pues era algo anormal, algo que no debía ser. Pero después recordé que en la tele había visto que esos eran milagros y me alegré, porque quizá eso significaba que Ramiro y yo volveríamos a estar juntos. Quizá el santo me había escuchado y me iba a ayudar. Le di las gracias en mi mente, pero justo en ese instante se escuchó una voz susurrando en mi oído diciendo:
Favor con favor se paga. En ese momento comencé a gritar de miedo y fui corriendo al cuarto de mi abuela, quien me preguntó que qué me pasaba. No le respondí, pero le dije que por favor me dejara quedarme con ella esa noche, y siendo tan amable como siempre me dijo que sí. Me abrazó y me dijo que ella me estaba cuidando, que no pasaba nada. Le agradecí y minutos después me quedé dormida. Al día siguiente desperté más tranquila, y cuando me dispuse a ir a mi cuarto y tirar todo lo del altar del santo, porque ya me había dado miedo, alguien tocó la puerta, y cuando abrí vi que era Ramiro. No podía creerlo. No podía creerlo. Me abrazó y me dijo que lo sentía, que se había dado cuenta que de verdad me quería y que quería hacer las cosas bien. Me quedé en shock. Estaba muy feliz. El santo me había ayudado. De verdad, era un milagro. Ese mismo día nos hicimos novios oficialmente, y yo estaba muy contenta. Pasamos el día juntos, vimos películas y reímos como antes. Esa misma noche le agradecí a San Juditas. Todo era gracias a él. Después de eso me fui a dormir, pero algo volvió a despertarme. Era la ventana de mi cuarto que se había abierto de par en par, y el aire estaba soplando muy fuerte. Me asombré pues no era algo habitual, y de repente el viento tiró todas las cosas del altar del santo. Me levanté y prendí la luz de nuevo. Me di cuenta que las velas estaban por el suelo, las hierbas y el líquido se había caído y derramado. Y lo peor era que el santo de cerámica se había hecho pedazos. Pero eso no fue lo que me sorprendió enormemente. Había algo en el suelo que no tenía sentido. Alrededor de los pedazos de cerámica había una pequeña figura negra en el piso. Cuando la levanté para verla más de cerca, era la figura de una cabra negra y tenía algo escrito abajo. La solté inmediatamente y todo lo eché en la basura. No pude dormir toda la noche porque escuchaba cosas extrañas en el cuarto. Había susurros diciendo que tenía que pagar el favor y que no me escaparía. Me la pasé en vela totalmente en shock, muerta de miedo. Ni siquiera tuve el valor de ir con mi madre o mi abuela. Simplemente estaba en una esquina de la cama, hecha bolita del miedo. Hasta que amaneció y fui corriendo a ver a Víctor. Le grité que qué era todo eso. Y primero me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Pero le dije que no se hiciera tonto, que qué era esa cabra, y que porque escuchaba cosas raras por la noche. Él cedió finalmente y me dijo que lo sentía, pero que debía ofrecer algo a cambio de un favor que le había hecho el diablo. En ese momento le di una cachetada y le dije que por qué me había hecho eso, y me dijo que era porque había visto la oportunidad perfecta. Aparte, el diablo de verdad me había ayudado, y ahora tenía que conseguir algún sacrificio para saldar la deuda. Lloré y lo odié con toda mi alma. Le había estado rezando al diablo, a algo malo, no a alguien bueno. No tuve otra opción más que decirles a mi madre y a mi abuela. Ellas se asustaron mucho por su religión y me llevaron a la iglesia. Hablaron con el padre y le contaron lo que había sucedido. Y el padre corrió a Víctor de la iglesia. Y después de eso, jamás volví a verlo. Al parecer se fue del pueblo, o parecer se fue del pueblo. Quizá algo muy malo le pasó. El padre fue a mi casa y la bendijo al igual que a mí. Y funcionó. Mi abuela me dijo que Dios siempre nos iba a ayudar sin importar qué. Días después terminé mi relación con Ramiro, y aunque le sorprendió, acepto. Yo sabía que había sobrepasado los límites por amor, por uno que no valía la pena, y que sí se había portado bien de nuevo conmigo. No era real, solo algo que hizo el diablo. Acepté dejarlo ir, y jamás hacer nada, para que alguien me quiera. El mal está en todos lados. Incluso se disfraza del bien para entrar en nuestras vidas. Así que debemos ser cuidadosos y pensar bien en lo que hacemos por amor.